Buenos días, Dios le esté bendiciendo, hermano. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios y vamos a estar viendo un poquito lo que tiene que ver con la relación con Cristo. Todo hijo de Dios, todo discípulo de Cristo, tiene que mantener una relación con Cristo. Y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes. Quiero compartir 4 cosas que son necesarias para mantener una relación personal con Cristo. La palabra de Dios dice en Romanos 10:9 que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por lo tanto, cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y creemos lo que la Escritura nos dice sobre Él, estamos convirtiéndonos nosotros en sus discípulos. Y para ser discípulos quiere decir que somos seguidores de Él, y como seguidores debemos mantener una relación personal con Cristo. Esta relación debe tener mínimo 4 factores. Vamos a estar viendo lo que dice la Escritura, y aquí quiero compartirles con ustedes la primera característica de esta relación con Cristo tiene que ser la aceptación. Dios acepta a todos los que le temen, hay que respetarlo y recibirlo, y así nos dice la palabra en Hechos 10, 34 y 35, que lo voy a leer para ustedes. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. La salvación es un bien universal que Dios ha regalado a los hombres en Cristo Jesús. Pero, hay un pero, sí señor. Ese pero indica que nosotros tenemos que aceptarle a Él como nuestro Señor, nuestro Salvador, y seguirle como sus discípulos. Seamos de la nación que seamos grandes, pequeños, negros, blancos, cualquiera de nuestras características no impide que nosotros seamos recibidos por Cristo como sus discípulos. El único requisito que establece la palabra de Dios acá es esa aceptación, y Dios la tiene para todos, según nos dice la palabra en Hechos 10, 34 al 35. También otro factor que es importante acá es que nosotros debemos entender, debemos comprender que debemos tener confianza en Él, porque es parte importante de que nosotros confiemos en su palabra y que nosotros somos hijos de Dios. Ya voy a leer el texto, pero es importante esto. ¿Por qué? Porque es importante que usted crea lo que Dios dice de usted en su palabra. Una vez que hemos recibido a Cristo, Dios habla y nos dice que nosotros somos salvos. Debemos decir amén a eso que el Señor está diciendo. En Romanos capítulo 4, versículo 5, nos dice así la palabra de Dios. Romanos 4:5. Pero al que no trabaja, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vea qué importante, porque viene hablando aquí, pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como una deuda. Esa es una obligación. Pero al que no trabaja, si no cree en aquel que justifica al impío, o sea, en Cristo,
su fe le es contada por justicia. Sumamente importante que nosotros entendamos que hay una gran cantidad de textos bíblicos que nos están señalando que nosotros debemos confiar en lo que la palabra de Dios dice sobre nosotros. A veces nos pasa como aquel viajero que viajó en un crucero, recogió su dinero para poder seguir en ese crucero y se compró un bollo de pan cuadrado y un poquito de mantequilla porque no tenía mucho dinero apenas para el viaje, y a los 3 días ya se había comido todo la comida de su reserva, ¿verdad? Sin embargo, cuando él veía que en el comedor del crucero la gente dejaba la comida entera porque se mareaba, entonces ya no quería comer y esa comida iba a botar, él llegó a pedirle a un camarero que si le regalaba algo de esa comida, y el camarero extrañado le pregunta: ¿y usted quién es? Dice: yo soy el pasajero de tal habitación. Y entonces el camarero se vuelve y le dice: pero usted no sabía que los alimentos estaban incluidos en el viaje, en su tiquete. Cuando usted compra su tiquete, hay un montón de cosas que están incluidas. Cuando usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, hay un montón de pluses, digámoslo así de esa manera, que Dios tiene para usted. Pero usted tiene que buscarlos en su palabra, tiene que creerlos y tiene que recibirlos y aceptarlos. Es sumamente importante que usted confíe en la palabra de Dios, que usted diga amén. Y yo sé que hay algunos textos que tal vez usted ha escuchado frecuentemente cuando se les dan a las personas, y algunos hasta se convierten en estribillos. Pero ¿será que realmente estamos confiando en que la palabra de Dios es cierta y se hace cierta en nosotros? ¿O muchas veces estamos teniendo dudas? Es sumamente importante que tengamos confianza. La palabra de Dios nos enseña, empezando por el tema de nuestra salvación, que si confesamos a Jesús, Él no se apartará de nosotros. También dice la Escritura ahí mismo en Romanos, que es un texto muy importante para hablar de lo que tiene que ver con nuestra vida como discípulos. Dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Para que nos ayude a vencer todos nuestros temores. Esto es lo que podríamos llamar nosotros confesión, es el tercer punto. Confesión o reconocimiento. Debemos confesar también nuestra fe a otros. Romanos 10, del 9 al 10, nos dice así. Vamos a buscarlo para leer ahí en la palabra de Dios. Romanos 10, ya lo habíamos mencionado, pero quiero leerlo. Romanos 10, del 9 al 10, dice así la palabra de Dios ahí, dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Sumamente importante este texto, porque este texto habla de lo que usted y yo tenemos. Confesar es un reconocimiento. La palabra confesión viene de una raíz de palabra que significa decir lo mismo que. Y entonces Dios está diciendo aquí que si tú ya has confesado que Cristo es tu Señor, Él es fiel y justo para salvarnos. Entonces quiere decir que tú tienes la salvación que Cristo ha puesto para que la humanidad la reciba. Y a veces, sin embargo, muchos cristianos viven con el temor. Recuerdo algunas anécdotas de personas. Conocí una persona hace mucho tiempo que estuvimos discipulando, y esta persona tenía el problema de que ella siempre estaba diciendo: bueno, pero ¿qué pasa si yo ya he confesado a Cristo, pero no estoy seguro si soy salva? Y aquí era algo muy delicado, porque
eso le hacía vivir a ella con temor, en el sentido de que temía si era salva o no. Lo importante es que ella estuviera viviendo, ya creyendo la palabra de Dios, que la palabra de Dios decía que si ella había confesado a Cristo como su Señor y Salvador, viviendo como una persona salva, viviendo como un discípulo. Ahora se requiere del discípulo que crezca también en gracia y conocimiento del Maestro. Y esto solo se logra a través de estudiar su palabra. Y ahora voy a dar unos puntos para eso. Pero voy al punto número 4, que es sumamente importante, que es el que ya estamos tocando. Podemos saber que Dios nos ha salvado. Esto es porque Él mismo lo dice. Y vamos aquí a Romanos 8, versículo 15 al 16. Romanos 8, 15 al 16, dice así la palabra. Un momentito. Bueno, voy a leer desde el 14 para que tengamos claro. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Esta expresión muy importante que tiene un sentido de cariño, de aceptación, de relación personal. Abba Padre significa, en otras maneras, papito mío o papito amoroso. Entonces, cuando nosotros, nuestro espíritu, guiado por el Espíritu de Dios que está en nosotros, clama a Abba Padre, está diciendo, papito, mi papito amoroso. Él nos ama y por eso vino Él a entregar su vida por nosotros. Un texto que quiero comentar también con respecto a esta importancia, porque es importante que nosotros los discípulos de Cristo tengamos claro todo lo que tiene que ver con el ser discípulos de Cristo. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8 al 10, tal vez muchos no lo conocemos de memoria, pero dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efesios 2, 8 al 10. Quiero solicitarle que usted tome un bolígrafo o un lápiz, no sé cómo señala usted las palabras importantes en su Biblia, pero que marque en ese texto: gracia, fe, no vosotros, don de Dios. ¿Por qué? Porque estas palabras son sumamente importantes en este texto. Primero, la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo no merecido. Es decir, Dios, conociendo que nosotros somos pecadores, aún así, en su amor infinito, sin merecernos, nadie merecía ser salvo. Somos una raza caída. La humanidad es una raza caída, terminada. Todos merecemos ir al infierno, pero por el amor y por el amor que Dios nos dio a nosotros, por esa gracia, ese regalo no merecido, es que somos salvos por medio de la fe, dice la Escritura. Y la fe, Hebreos 11, es la certeza de lo que no se ve. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Ahora, no de vosotros, no estamos hablando que es que yo tengo mucha fe y por eso soy salvo, no. La fe salvadora es un regalo, dice la Escritura, es un don de Dios, es un regalo que Dios da al hombre para que reconozca su condición caída y aún así ese regalo nos ayude a ser salvos. Es muy importante esto. Termino con esto.
Nosotros debemos mantener una relación con Cristo por medio de 4 cosas. Anote usted estas 4 cosas que son importantes para que su relación con Cristo se mantenga en una forma pura y que usted pueda crecer en la gracia y el conocimiento, como dice la misma palabra en Romanos. Número 1, asociación. Nuestro tiempo devocional diario. Debemos mantener una asociación con Cristo a través de nuestro tiempo devocional diario. Esto es sumamente delicado en el sentido. No debemos buscar excusas ni permitir que el enemigo nos ponga demasiado tareados para tener tiempo para tener nuestro devocional. El devocional es como aquella visita diaria que se hace a nuestras personas conocidas y amadas, que es a través de la cual nosotros mantenemos nuestra relación. Número 2, la comunicación, platicando con Dios en oración. Así enseñamos a los niños. Orar es hablar con Dios. Y no estoy hablando de un monólogo, porque los monólogos son cuando yo solo hablo y no escucho. Es de conversar con Dios, platicar con Dios. En oración yo doblo mis rodillas delante del trono de la gracia de Dios y le expreso al Señor cuál es mi sentir. Él conoce mi corazón, pero Él quiere escucharte y quiere aconsejarte y quiere poner en tu corazón a través de la Escritura textos bíblicos que te van a fortalecer, palabras de Dios para levantarnos de la angustia y de la necesidad. La comunicación es importante para que exista una buena relación con Cristo. Número 3, obediencia, respondiendo positivamente a su palabra. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, y puede ser que en algún momento usted encuentre algo que diga: es que eso no me gusta, esto no es para mí, esto es para el hermano que se sienta a la par mía en la banca, y eso no es así. Primero la palabra tiene que hablarnos a nosotros, y nosotros tenemos que responder positivamente a su palabra en obediencia. Si Dios dice que lo hagas, hazlo. Amén. Aunque no entiendas todo el fundamento de aquello. Esto es la fe en acción, y esto es mantener una buena relación con Cristo. Y la cuarta cosa, y no menos importante, es compartiendo, testificando a otros de Cristo. Acuérdense que el Señor en una ocasión puso aquella parábola de la perla de gran precio y habló de aquel vendedor de perlas que comerciaba por todos lados con diferentes perlas. Dice que cuando él encontró la perla perfecta, la perla grande, la perla buena, la tomó y la compró para sí. Solo que este mercader la enterró. Nosotros no nos corresponde enterrarla, nosotros nos corresponde compartirla con aquellos que no la tienen. El mundo necesita de esperanza, el mundo necesita que testifiquemos de Cristo. Y testificar no es necesariamente pararse en una esquina y predicar. Si usted lo puede hacer, gloria a Dios, y Dios te bendecirá. Testificar es decirle a los que conocemos, a los que conocíamos: nuestra vida ha cambiado, nuestra vida va en un rumbo dirigido por Dios, porque somos discípulos de Cristo. Mantengamos entonces esas 4 cosas: asociación, manteniendo nuestro tiempo devocional diario; comunicación, practicando con Dios a través de la oración; obediencia, respondiendo positivamente a su palabra; y compartiendo, testificando de Cristo a aquellos que no le conocen. Tú haces esto y vas a mantener una bonita relación con Cristo. El Señor quiere que tú seas obediente en esto. Dios te bendiga y te guarde. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendice tu palabra, Señor. Guárdanos ahora en este tiempo, Señor, hoy que es el día que estamos
sin culto presencial, Señor. Te rogamos para que tú, Señor, vuelvas a abrir las puertas de nuestra iglesia rápidamente y podamos estar en fiesta, en comunión los unos con los otros. Gracias, Señor. Pedimos protección en salud para todos aquellos que están en nuestra iglesia, Señor, y aquellos que son seguidores de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga. Amén.